Muy buenos días a todos y bienvenidos a Trujillo, a los que vienen de otras ciudades de Lima. En primer lugar quiero agradecer a la Asociación Médico de Patología Clínica del Perú por esta invitación a participar en este congreso. El tema que voy a tratar, que me parece muy interesante, viendo el fenotipo de algunos de los asistentes, vamos a hablar del síndrome metabólico, que como bien saben está asociado al sobrepeso, a la obesidad, alteraciones de los carbohidratos, de lípidos. Quisiera poner en forma de presentación. Ya está en presentación, doctor. Páselo nomás, el puntero alcanza. Ok, sí, muy bien. Ya está. Bien. Bueno, estos son los contenidos que pensamos desarrollar hoy día, ¿no? Y esta imagen que estamos viendo es frecuente en los servicios de emergencia, que un paciente llegue en estas condiciones con un dolor precordial intenso, fruto de la acumulación de lípidos en una de las ramas de la arteria carótida y que lleve a una necrosis de un sector del corazón que nosotros consideramos como infarto agudo de miocardio. Esta enfermedad cardiovascular, que incluye el infarto y el stroke, constituye la causa de muerte más importante en el mundo. Como pueden ver, en el año 2017, ¿no?, la enfermedad cardiovascular causó un estimado de 17 millones de muertes y fue responsable de 330 millones de pérdida de vida. Publicaciones peruanas, miren, del Ministerio de Salud, nos dicen que en el Perú más del 60% de personas mayores de 15 años sufren de sobrepeso y obesidad y que podrían, esto fue publicado en el 2020, hacer formas graves de COVID, como que realmente ocurrió. La obesidad, el sobrepeso, es un factor de riesgo para una mayor mortalidad por COVID. Eso está ya más que demostrado, ¿no? Y una cosa que es importante tomar en cuenta es que dice el estudio demuestra también el exceso de peso en Lima metropolitana, que es del 64.7%. Y miren qué departamentos tienen mayor porcentaje de sobrepeso. Aquí está La Libertad, ¿no?, Moquegua, Tumbes, Arequipa, ¿no?, y también, por supuesto, la región Lima, ¿no? Dice, dos factores están relacionados al incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad: la alimentación inadecuada, rica en alimentos altamente calóricos, alimentos procesados y bebidas azucaradas, y la reducción de la actividad física. Para nadie es sorpresa que en esta pandemia del COVID hubo una notable disminución de la actividad física en muchas personas y eso aumentó el riesgo de sobrepeso y obesidad. Aquí les presento un caso clínico. Un varón de 55 años que acude a la consulta médica para control de salud, refiere aumento de peso en la cuarentena por el COVID, realiza poca actividad física, ha aumentado el número de comidas al día y su ingesta en general. Niega polidipsia y poliuria. Antecedentes familiares: padre obeso, diabético hipertenso y madre con sobrepeso e hipertensa. Tiene 3 hijos, uno de ellos con obesidad. Se le encuentra una presión arterial de 130/85 y unas medidas antropométricas de 85 kilos, talla 1,65, ¿no?, circunferencia abdominal de 103 centímetros. Y de los exámenes de laboratorio, lo que ahí aparecen, lo importante es señalar que tiene, por ejemplo, triglicéridos 280, HDL 40, LDL 134, y el diagnóstico es de síndrome metabólico con una dislipidemia mixta porque tiene triglicéridos y colesterol elevado. Se le indica atorvastatina, ejercicios y una dieta hipocalórica y un mayor consumo de frutas y verduras y pescado, que intenta asemejar lo que en el mundo se conoce una dieta mediterránea, que se ha visto que es la mejor dieta para el tratamiento del síndrome metabólico.
Y entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de factores clínicos y bioquímicos cuyo fundamento es la resistencia a la insulina y que aumenta el riesgo de infarto de miocardio y de diabetes mellitus, ¿no? Las personas con síndrome metabólico tienen 2 veces más el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular dentro de 5 a 10 años y 5 veces de padecer diabetes mellitus. De modo que no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Y es importante la definición de los criterios para el síndrome metabólico, porque aquí, como van a ver, de los 5 criterios, 3 tienen que ver con el trabajo que nos convoca a todos, que es el trabajo en el laboratorio clínico. En el año 2002 se definieron el ATP3, que es un consenso de expertos en colesterol de Estados Unidos, definió el síndrome metabólico si se cumplían 3 o más de los siguientes criterios. En primer lugar, la glucosa basal mayor o igual a 110 miligramos, eso fue el inicio, una presión arterial mayor o igual a 130 y 85, un HDL menor a 40 en varones y 50 en mujeres, triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos y un perímetro abdominal mayor a 102 centímetros en varones y 88 centímetros en mujeres. Posteriormente, en el 2005, el criterio de la glucosa fue cambiado a mayor o igual a 100 miligramos, que coincide con el criterio que tiene el ADA para el diagnóstico de alteración de la glicemia basal. Bien, ya ahí a simple vista estamos viendo cómo tenemos la glucosa y el HDL y los triglicéridos que el laboratorio aporta para el diagnóstico de este síndrome metabólico. Sin embargo, como en medicina hay muchas cosas que existen controversias, la Federación Internacional de Diabetes hizo un planteamiento distinto, estableció que el síndrome metabólico tenía como primer criterio la presencia de la obesidad central, que es el aumento del perímetro abdominal, y luego de los 2 o más de los 4 criterios restantes, que eran muy parecidos a los de la ATP3. Esta fue la manzana de la discordia porque la obesidad central ha creado problemas de definiciones a nivel de Estados Unidos, mayor a 102 centímetros en varones y mayor a 88 en mujeres. La Federación Internacional de Diabetes planteó que el criterio de obesidad central debería guardar relación con la etnia. Bien, y finalmente, en 2009, un grupo de varias sociedades científicas americanas que trabajan en el tema del síndrome metabólico establecieron lo que se llama el concepto armonizado del síndrome metabólico, donde señalaban fundamentalmente la diferencia a nivel de lo que era la obesidad central, obesidad central, donde decían que eso dependía de la etnia, ¿no? Y para Latinoamérica se establecía 90 centímetros en varones y 80 centímetros en mujeres, ¿no? Todo lo demás exactamente igual, el HDL menor a 40 en varones, a menor a 50 en mujeres, triglicéridos mayor iguales a 150 miligramos, ¿no? Bien, en la Asociación Latinoamericana de Diabetes en el 2010 hizo también su participación y tomar posición sobre los criterios y se pegó un poco a la Federación Internacional de Diabetes y exigía como criterio básico la obesidad central y luego 2 o más de los 4 criterios restantes. La principal modificación es que para la Sudamérica, o para Latinoamérica, perdón, plantea que es obesidad central, cintura mayor o igual a 94 en varones, y para las mujeres mayor o igual a 88, muy similar a lo que dice el ATP3. Entonces, hoy por hoy, en todo el mundo se siguen o los criterios del ATP3 en muchas publicaciones, o los criterios armonizados, y para Latinoamérica, el varones mayor igual a 94 la cintura y las mujeres mayor igual a 88. La frecuencia del síndrome metabólico, pues los datos estadísticos son un poco variados. Seclen hizo un primer estudio, estableció una prevalencia del 14.1
9%, ¿no? Nosotros en Trujillo encontramos una prevalencia del 16.3%, Pajuelo a nivel nacional encontró diferentes porcentajes y en Lima 20.7%, Soto en Lambayeque una prevalencia de 28.3%. ¿Cuál es la etiología del síndrome metabólico? Se han planteado diferentes hipótesis, pero la más reconocida es que está ligada a la resistencia a la insulina, que es una condición fisiopatológica caracterizada por la disminución de la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina y juega un rol importante en el desarrollo del síndrome metabólico y la aterosclerosis. La resistencia a la insulina es, pues, la hipótesis más aceptada y unificadora para describir la fisiopatología del síndrome metabólico. El inicio de la resistencia a la insulina va anunciada por la hiperinsulinemia postprandial, seguida por la hiperinsulinemia en ayuno y al final por hiperglicemia. Otros criterios han sido la resistencia a la lectina y el estrés oxidativo y la microbiota intestinal. ¿Qué estudios se hacen para la resistencia a la insulina? El método universalmente aceptado como estándar es el camplaje hiperinsulinémico y euglicémico, pero también se pueden hacer dosajes de insulina, el OMA-IR, que está disponible en muchos laboratorios a nivel nacional, recientemente, dos más, el cociente triglicéridos HDL y el índice glucosa triglicéridos. Algo muy breve sobre el OMA, hay una fórmula que es la insulina en ayunas en unidades por mililitro por la glucosa en ayunas en milimoles por litro, dividido entre 22.5, el valor aceptado para la resistencia a la insulina es mayor o igual a 2,8, y ahí está la referencia original de hace muchos años, que es la que mejor predice el desarrollo de diabetes y se correlaciona con el método de camplaje hiperinsulinémico hiperglicémico. Un criterio nuevo, relativamente nuevo, es el índice de triglicéridos glucosa, que es igual al logaritmo natural de los triglicéridos en ayunas expresados en miligramos por decilitro por la glucosa plasmática en ayunas en miligramos por decilitro, todo dividido entre 2. Ha sido sugerido como marcador de resistencia a la insulina, tiene muy buena correlación con el OMA, el test de supresión de la insulina y el gold estándar de la resistencia a la insulina. No siempre se dispone en los laboratorios la medición de la insulina, pero todos hacemos triglicéridos y glucosa. De modo que este índice de triglicéridos a glucosa está más a la mano y tiene muy buena correlación con la resistencia a la insulina, ¿no? Y está significativamente asociado con un mayor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, ¿no? Y asociado con una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, ¿no? Con factores de riesgo de conducta metabólica, y puede ser usado como marcador de aterosclerosis. El índice de triglicéridos glucosa. Otro cociente que está también disponible es el de triglicéridos sobre HDL, ¿no? Ambos en miligramos por decilitro, y varios estudios de corte transversal y introspectivo han reportado significativa asociación de este índice, ¿no? Con la incidencia de enfermedad cardiovascular en poblaciones asiáticas, europeas y americanas, y ahí tenemos una referencia de 2021. Este es un trabajo publicado recientemente, donde hablan justamente de estos índices, triglicéridos glucosa y triglicéridos HDL, como un potencial factor de riesgo cardiovascular. En un análisis de datos británicos, donde, fíjense, 403.335 participantes, ¿no? Y entonces un número, y las conclusiones que han llegado es que niveles elevados de índice de triglicéridos glucosa y del cociente de triglicéridos HDL están asociados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y también a la presencia de dislipidemia, diabetes tipo 2, hipertensión. De modo, miren, esto está al alcance de todos los laboratorios, de modo que podemos hacer uso de ellos. Y aquí simplemente les muestro
de ese trabajo cómo vemos se han hecho estudios por cuartiles. El cuartil más alto es el cuartil 4, y vean ustedes cómo conforme va aumentando los años y si se mantiene en ese cuartil, la prevalencia de enfermedad cardiovascular va subiendo, tanto con el índice de triglicéridos glucosa como el índice de triglicéridos, la relación triglicéridos-HDL, ¿no? Tanto para la enfermedad para la cardiopatía isquémica como para el stroke, ¿no? Entonces, ese índice y ese cociente son una valiosa ayuda, ¿no? Bueno, aquí hay más datos ya en pequeño donde se pueden analizar lo mismo que hemos mencionado, como por ejemplo la dislipidemia va incrementando conforme los cuartiles se van haciendo mayores, aquí en este caso para el índice triglicérido glucosa. Podríamos analizar la tabla en detalle, pero ya nos llevaría demasiado tiempo. Igual para el cociente triglicérido HDL, miren conforme los cuartiles van pasando a niveles más altos de esa relación de triglicéridos HDL, la mediana de 5,51, como los casos de cardiopatía coronaria y de stroke, miren cómo van progresivamente siendo mayores, ¿no? Entonces, son datos numéricos muy importantes. Y entonces, ¿cómo quedamos para el diagnóstico de síndrome metabólico? En primer lugar, tenemos cumplimiento de los criterios, hay que buscar las alteraciones, hay que medir la presión, medir el diámetro de cintura, y el laboratorio, el perfil lipídico, la glucosa, y podemos añadir el OMA. Y otras pruebas de laboratorio que también se señalan, complementarias, la determinación del ácido úrico, fibrinógeno, proteína C reactiva, prueba de perfil de función hepática, y esos dos últimos indicadores que hemos señalado de triglicéridos glucosa y triglicéridos sobre HDL. Y ya hemos visto que las enfermedades relacionadas, hemos visto cómo aumenta la frecuencia de estas patologías cardíaca o diabetes, por ejemplo, de 3 a 5 veces más, ¿no? Como la glicemia es uno de los criterios, simplemente este es un cuadro que hicimos hace algunos pocos años, donde se resume todos los criterios y que van a ser tratados en la siguiente ponencia por el doctor Figueroa, los criterios de interpretación de la glucosa. Solamente recordarnos que para el síndrome metabólico el criterio es glicemia mayor o igual a 100 miligramos, ¿no? El perfil lipídico, que todos lo conocemos, muchísimos años que ya se viene realizando y que exige un ayuno de 10 a 12 horas, y la justificación es que nosotros, después de una dieta rica en lípidos, los triglicéridos permanecen elevados hasta más o menos 9-10 horas. Por consiguiente, hacer un perfil lipídico antes de esas horas va a llevarnos a un incremento de los triglicéridos que no vendrían al caso, ¿no? Y también es importante el perfil lipídico, hemos visto que aporta el HDL y los triglicéridos para el diagnóstico de síndrome metabólico. No más que de hablar que hay que hacer un buen control de calidad en el laboratorio, eso ya se ha tratado en los cursos. Y bueno, algunos se usa el cálculo del LDL con la fórmula de Friedwald, cuando los triglicéridos son menores a 500, pero sabemos que existen métodos automatizados para la determinación directa, ¿no? Igual que del HDL y de los triglicéridos, ¿no? Bueno, esto pretendía hacer un repaso del metabolismo de las lipoproteínas. Soy profesor de bioquímica, no quería dejar de hacerlo, y que en resumen la dieta nos aporta lípidos que van a salir como kilomicrones a la circulación. Los kilomicrones van a ser tratados por una enzima que se llama la lipasa lipoproteica en los tejidos extrahepáticos, y los kilomicrones son convertidos en remanentes, y los remanentes son capturados por el hígado, y el hígado forma las VLDL, que son los triglicéridos que medimos en ayunas, y las VLDL finalmente se convierten en la LDL, que son los transportadores del colesterol. Simplemente recordarles lo que se llama la lipemia postprandial,
que es la lipemia que ocurre después de una ingesta, de una dieta con lípidos, que se debe a la acción de la lipasa lipoproteica y que algunos consideran también como un factor de riesgo cuando está muy aumentado, como un factor de riesgo de cardiopatía isquémica. Aquí hace muchos años en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, donde trabajé durante muchos años, hicimos un trabajo midiendo la lipemia postprandial en familiares de diabéticos y encontramos que un buen número de ellos tenían incremento de la lipemia postprandial. No hicimos el seguimiento, pero luego encontramos una publicación donde se decía que una de las manifestaciones previas importantes antes del desarrollo de la diabetes era el incremento de la lipemia postprandial. En ese caso usamos aceite de oliva como fuente de triglicéridos y medimos los triglicéridos postprandiales hasta las 10 horas. No fue un sacrificio para los pacientes, pero mereció un premio nacional a un grupo de estudiantes de medicina en el congreso que hacen todos los años. Entonces, no nos olvidemos de la importancia que tiene el perfil lipídico y es importante analizarlo de acuerdo a los valores de referencia. Los valores de referencia, por ahora, que no han cambiado, vienen de los criterios del ATP3, donde el colesterol se sigue considerando deseable por debajo de 200 miligramos, el LDL por debajo de 100 miligramos, el HDL por debajo de 40 miligramos se considera riesgo. Sabemos que para el síndrome metabólico el criterio es menos de 50 para las mujeres, los triglicéridos menos de 150 miligramos, ¿no? Y luego hay otros como el colesterol no HDL y los cocientes colesterol HDL menor o igual a 5 y el LDL sobre HDL menor o igual a 3.5. Cuando tenemos un perfil lipídico es importante determinar si existe dislipidemia, si existe y cuál es su tipo y sus probables causas. Vemos si están elevados el colesterol o los triglicéridos y eso es el diagnóstico de hiperlipidemia. Si solo sube el colesterol, tendremos la hipercolesterolemia aislada, considerando mayor o igual a 200 miligramos. Si solo suben los triglicéridos, tendremos la hipertrigliceridemia aislada, considerando mayor o igual a 200 miligramos. Y si ambos suben, tenemos la hiperlipidemia mixta. Y sí es importante ir a las causas, porque muchas causas son primarias o hereditarias, trastornos de familia, no tan infrecuentes, y luego ir a las causas secundarias. No me queda más que recordar a un estudiante de enfermería en la Nacional que me dijo que su hermana tenía 400 miligramos de colesterol. Le pregunté a ella, ¿y tú cuánto tienes? Estudiamos en la familia y la estudiante de 17 años tenía 390 miligramos de colesterol. Estudiamos al padre, tenía 350. Ya la transferimos ya al clínico y era una hipercolesterolemia familiar heterocigota. 1 de cada 500 personas tienen esta hipercolesterolemia familiar heterocigota, de modo que no hay que olvidarnos de las dislipidemias primarias y también, lógicamente, de las secundarias, que hay muchas enfermedades asociadas. El HDL por sí solo puede bajar, ser la única alteración en las dislipidemias o se puede asociar a aumento de colesterol y triglicéridos. Y esta es una clasificación que la voy a pasar porque no da mucho el tiempo. Es la clasificación de Fredrickson. Yo estudié en San Marcos, mi alma mater, hace muchos años. Cuando llevaba bioquímica me enseñaron la clasificación de Fredrickson para las alteraciones de los lípidos, donde mucho tiempo se olvidó y Harrison en medicina interna hace algunos años la ha vuelto a poner a la luz y hay los fenotipos 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5, dependiendo de la lipoproteína que esté elevada, por ejemplo, la 1, los kilomicrones, la 2A, la LDL, las 2B, la LDL y la VLDL y así, ¿no? Y tiene un correlato con el incremento de colesterol o de triglicéridos. Y en el laboratorio sabemos que si dejamos el suero refrigerado hasta el día siguiente, podemos ver o no ver una capa superficial que son los kilomicrones. En fin, es un tema para conversar y hay unos fenotipos que están ligados a mayor riesgo coronario, ¿no? Y finalmente, señalarles que así como se habla de la prediabetes, con comillas o sin comillas, ¿no?
en relación a la alteración de la glicemia basal, y el doctor lo va a hablar, el doctor Figueroa seguramente lo va a señalar. También algunos autores están hablando del pre-síndrome metabólico. O sea, sin todavía llegar a los 3 criterios, hay personas que tienen ya 2 de los 3 criterios mínimos. Entonces hay que salir a buscarlos, ¿no?, para tomar las medidas del cambio de estilo de vida y no esperar. Y dentro de esos estudios para el pre-síndrome metabólico, nuevamente están los triglicéridos y los carbohidratos, ¿no? Y se habla también del incremento de la cintura y de los triglicéridos, que van muy relacionados, y se ha acuñado un término que se llama cintura hipertrigliceridémica, de modo que una medida antropométrica de la cintura, obesidad central, y una medida de laboratorio, que es los triglicéridos, podemos adelantarnos, y puede no haber más manifestaciones, hacer un diagnóstico de un pre-síndrome metabólico. También se señala la determinación de ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Y este es un trabajo que hicimos en el año 2014 sobre cintura hipertriglicerídemica, que fue publicado en la revista del INS, ¿no? Y están aquí los datos que los podríamos en algún momento conversar, ¿no? Hay un dato, otro criterio más, que la cintura hipertensiva, pero de eso lo pasaremos. Y simplemente señalar los factores de riesgo, donde está el sobrepeso, la obesidad, el estilo de vida sedentario, el envejecimiento, la diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y lipodistrofia, que son factores de riesgo del síndrome metabólico. Y finalmente, para alegría de muchos, no sé, entre comillas, se ha encontrado hace algunos años que pueden haber personas con sobrepeso o con obesidad y que aparentemente son metabólicamente sanos, o sea, el gordito sano. No se le encuentra nada, todo está muy bien, ¿no? Nosotros estudiamos en jóvenes obesidad metabólicamente sano, en estudiantes de medicina, y encontramos que en estudiantes de medicina que tenían sobrepeso y obesidad también cumplía con estos criterios. Pero, para disgusto de la mayoría, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, al final acaban teniendo problemas. Pero inicialmente viven felices y contentos a pesar de su incremento de... Esas son las conclusiones, que el laboratorio aporta 3 de los 5 criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico: glicemia mayor o igual a 100 miligramos, triglicéridos mayor a 150 miligramos, HDL menor a 50 en mujeres y menor a 40 en varones. La resistencia a la insulina es la mejor explicación fisiopatológica para el síndrome metabólico. El índice de triglicéridos glucosa y el cociente de triglicéridos HDL se emplean para su estimación. Y la cintura hipertriglicerídemica, que es importante como un adelantarse a la presentación del síndrome metabólico. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor, nuestro maestro, el doctor Jorge Guamán.